Hay algo profundamente seductor en la idea de una esfera de Dyson. La imagen de una civilización envolviendo su estrella, capturando cada fotón que emana de ese horno nuclear, transformando la totalidad de su sistema solar en una máquina de energía ilimitada. Es una visión que ha alimentado décadas de ciencia ficción, incontables especulaciones sobre civilizaciones avanzadas, búsquedas de firmas tecnológicas en el cielo nocturno. Buscamos el resplandor infrarrojo de estas supuestas megaestructuras como si fueran faros de esperanza, señales de que alguien, en algún lugar, ha logrado trascender las limitaciones que nos aprisionan. Pero esta fantasía, por más bella que parezca, se desmorona cuando la enfrentamos a la realidad más básica de nuestro universo. No se trata de falta de ingenio o de tecnología primitiva. Se trata de algo mucho más fundamental, mucho más implacable. Se trata de los números, de la física, de las leyes que gobiernan la materia y la energía con una indiferencia absoluta hacia nuestras ambiciones. Cuando Freeman Dyson propuso su concepto en 1960, no estaba diseñando un plano de ingeniería. Estaba especulando sobre cómo podríamos detectar civilizaciones alienígenas avanzadas, suponiendo que tales civilizaciones tendrían necesidades energéticas colosales y que, eventualmente, buscarían aprovechar toda la energía de su estrella. La idea se arraigó en nuestra imaginación colectiva, se transformó, se mitificó. De una especulación astrofísica se convirtió en un símbolo del destino manifiesto de la inteligencia en el cosmos. Pero hay un problema fundamental que raramente se discute con la brutalidad que merece. Antes de preguntarnos cómo construir una esfera de Dyson, deberíamos preguntarnos algo mucho más elemental: ¿de dónde sacamos el material para construirla? Esta pregunta no es trivial. Es, de hecho, la primera gran barrera, el primer muro contra el que se estrella la fantasía. Y cuando hacemos los cálculos, cuando aplicamos la aritmética más básica a nuestro sistema solar, la respuesta es devastadora. No hay suficiente materia. Simplemente no hay suficientes ladrillos en este vecindario cósmico para construir esa casa. El Sol contiene el 99.86% de toda la masa del sistema solar. Lee esa cifra de nuevo. 99.86%. Los planetas, todos ellos, desde el masivo Júpiter hasta el diminuto Mercurio, son apenas un residuo estadístico. Una nota al pie. Motas de polvo orbitando alrededor de un gigante que monopoliza casi toda la sustancia disponible. El Sol tiene una masa de aproximadamente 2 por 10 elevado a la 30 kilogramos. Es un número tan vasto que resulta casi incomprensible. Para ponerlo en perspectiva, si pudieras comprimir toda la masa de la Tierra en una esfera del tamaño de una canica, necesitarías más de 300.000 de esas canicas para igualar la masa del Sol. Júpiter, el gigante gaseoso que domina el resto del sistema, tiene una masa de aproximadamente 1.9 por 10 elevado a la 27 kilogramos. Suena impresionante hasta que te das cuenta de que es menos de una milésima parte de la masa solar. El resto de los planetas juntos apenas suman otra fracción similar. Estamos hablando de que toda la materia planetaria disponible representa apenas el 0.14% del total del sistema. Ahora consideremos qué significa construir una esfera de Dyson. Imaginemos la versión más modesta, una esfera delgada situada a una unidad astronómica del Sol, es decir, a la distancia orbital de la Tierra, aproximadamente 150 millones de kilómetros. El área de superficie de una esfera a esa distancia es verdaderamente astronómica. Calculamos usando la fórmula básica del área de una esfera, 4pi por el radio al cuadrado. Con un radio de 150 millones de kilómetros, obtenemos un área de aproximadamente 2.8 por 10 elevado a la 23 metros cuadrados.
Es una superficie tan vasta que desafía toda intuición. Para visualizarlo, imagina que cada metro cuadrado de esa esfera fuera del tamaño de un campo de fútbol. Tendría suficientes campos de fútbol para cubrir la superficie de la Tierra 550.000 millones de veces. Ahora preguntémonos, ¿qué tan gruesa puede ser nuestra esfera? Supongamos que decidimos desmantelar todos los planetas del Sistema Solar. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, los gigantes gaseosos. La Tierra, Venus, Marte, Mercurio, los planetas rocosos. Todos. Los asteroides, los cometas, las lunas, cada trozo de roca y hielo que orbita nuestro Sol. Los convertimos en material de construcción puro, sin pérdidas, sin desperdicio, con una eficiencia perfecta que nunca se lograría en la realidad. Tomamos esa masa total, aproximadamente 2.7 por 10 elevado a la 27 kilogramos, y la distribuimos uniformemente sobre la superficie de nuestra esfera. ¿Qué obtenemos? Un caparazón patéticamente delgado. Si usamos un material con la densidad del hierro, aproximadamente 7.850 kilogramos por metro cúbico, el espesor resultante sería de aproximadamente 12 centímetros. 12 centímetros. Una membrana más delgada que la mayoría de las paredes de tu casa, extendida a escala estelar. Pero eso es siendo generosos. Si quisiéramos usar materiales más ligeros pero resistentes, como el aluminio o compuestos avanzados, el espesor se reduciría a solo unos pocos centímetros. O si fuéramos incluso más optimistas y usáramos nanotubos de carbono, el material más resistente que conocemos, podríamos reducir el espesor a milímetros. Pero sigamos con nuestros 12 centímetros de hierro para ser conservadores. Ahora enfrentemos la realidad de lo que significa tener una estructura de 12 centímetros de espesor rodeando una estrella. El Sol no es una lámpara tranquila. Es un reactor de fusión termonuclear descontrolado que vomita radiación a través de todo el espectro electromagnético. Cada segundo, convierte aproximadamente 620 millones de toneladas de hidrógeno en helio, liberando una energía de 3.8 por 10 elevado a la 26 vatios. Esta energía sale en forma de fotones, neutrinos, viento solar, plasma eyectado a velocidades supersónicas. La presión de radiación del Sol, la fuerza física que ejercen los fotones al impactar contra las superficies, es de aproximadamente 9 por 10 elevado a menos 6 newtons por metro cuadrado a la distancia de la Tierra. Suena pequeño, pero cuando lo multiplicas por el área colosal de nuestra esfera, obtienes una fuerza total de aproximadamente 2.5 por 10 elevado a la 18 newtons. Eso es 2.500 millones de billones de newtons empujando constantemente contra nuestra estructura. Nuestro caparazón de 12 centímetros de hierro sería aplastado, deformado, arrancado de su posición en cuestión de instantes. La presión de radiación lo empujaría inexorablemente hacia afuera, pero sin un mecanismo de soporte activo, sin fuerzas que contrarresten esta presión, la estructura simplemente no podría mantenerse. Y no estamos hablando solo de presión de radiación. Las erupciones solares, las eyecciones de masa coronal, eventos donde el Sol expulsa miles de millones de toneladas de plasma a velocidades de millones de kilómetros por hora, impactarían contra nuestra frágil membrana con una fuerza devastadora. Cada impacto sería como una bomba nuclear estallando contra una lámina de papel. Pero asumamos, por un momento, que de alguna manera resolvemos el problema estructural. Imaginemos que desarrollamos materiales con propiedades imposibles, resistencia a la tensión 1.000.000 de veces superior a cualquier cosa que conocemos, capaces de soportar temperaturas de miles de grados sin derretirse, sin deformarse. Asumamos que podemos estabilizar esta estructura usando órbitas complejas, satélites activos que contrarrestan la presión de radiación,
campos magnéticos que desvían el viento solar. Incluso con todos estos milagros tecnológicos, seguimos enfrentando el problema fundamental: la materia disponible es insuficiente para construir algo robusto. Nuestros 12 centímetros de espesor no son el resultado de una elección de diseño conservadora. Son el máximo absoluto que podemos lograr después de canibalizar literalmente todo nuestro sistema solar excepto el Sol mismo. Y aquí llegamos a una ironía cruel. Para construir una esfera de Dyson, tendríamos que destruir todos los planetas. La Tierra, nuestro hogar, sería desmantelada. Cada montaña triturada, cada océano evaporado, cada átomo de nuestro planeta convertido en materia prima para la construcción. Marte, con sus casquetes polares y sus cañones antiguos, pulverizado. Júpiter, ese gigante que nos ha protegido durante eones desviando asteroides y cometas con su inmensa gravedad, despedazado. Los anillos de Saturno, las lunas de Neptuno, todo convertido en láminas delgadas de metal y roca procesada. Y después de este acto de canibalismo cósmico, después de sacrificar todo lo que existe en nuestro sistema, lo que obtendríamos sería una estructura de una fragilidad pasmosa. Pensemos en lo que esto significa realmente. No es solo que construir una esfera de Dyson sea difícil o requiera tecnología avanzada. Es que es materialmente imposible con los recursos de un sistema solar típico. Y nuestro sistema solar no es inusual. Las observaciones astronómicas nos dicen que la mayoría de los sistemas estelares tienen una distribución de masa similar, con la estrella concentrando la inmensa mayoría de la materia y los planetas siendo apenas perturbaciones gravitacionales menores. Si nuestra estrella tiene el 99.86% de la masa, otras estrellas similares presentarán proporciones comparables. Esto no es una peculiaridad de nuestro vecindario. Es una característica universal del proceso de formación estelar. Cuando una nube de gas colapsa para formar una estrella, la mayor parte de la masa cae hacia el centro, donde la presión y la temperatura se vuelven lo suficientemente altas como para encender la fusión nuclear. Solo una fracción minúscula de la masa original permanece en el disco protoplanetario circundante, y de esa fracción, solo una porción menor aún se condensa en planetas. El resto es expulsado por la presión de radiación de la estrella joven o permanece como gas disperso que eventualmente se pierde en el espacio interestelar. Este proceso es inevitable, dictado por la física de la gravitación y la dinámica de fluidos. No puedes tener un sistema solar donde los planetas contengan una fracción significativa de la masa total. Si tuvieras tanta masa en la región planetaria, colapsaría para formar otra estrella, creando un sistema binario o múltiple en lugar de una única estrella con planetas. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Algunos han sugerido que una civilización suficientemente avanzada podría importar material de otros sistemas estelares. Pero esto nos lleva a un problema aún más fundamental, el problema del transporte interestelar de masa a escala industrial. La estrella más cercana al Sol es Próxima Centauri, a aproximadamente 4.2 años luz de distancia. Eso es 40 billones de kilómetros. Si quisiéramos transportar suficiente materia de allí para engrosar significativamente nuestra esfera de Dyson, digamos para llevarla de 12 centímetros a 1 metro de espesor, necesitaríamos transportar aproximadamente 10 elevado a la 28 kilogramos de material. Eso es más de 3 veces la masa de Júpiter. Asumamos que podemos construir naves de carga que viajen al 10% de la velocidad de la luz, una hazaña que requeriría tecnologías que ni siquiera podemos imaginar hoy. El viaje de ida tomaría 42 años. El viaje de regreso, otros 42. 84 años por viaje. Si cada nave pudiera transportar, digamos, 1.000 millones de toneladas de carga,
lo cual es generoso considerando que las naves tendrían que acelerar y desacelerar esta masa, necesitaríamos 10 elevado a 19 viajes. Eso es 10.000 millones de viajes. Si enviáramos 1000 naves simultáneamente en un flujo continuo, tardaríamos aproximadamente 1 billón de años en completar el transporte. El universo actual tiene solo 13.8 mil millones de años. Necesitaríamos 72 veces la edad actual del universo para completar esta tarea. Y esto asume que Próxima Centauri y su sistema tienen suficiente masa planetaria para extraer, lo cual es dudoso dado que sabemos que tiene al menos un planeta pequeño pero no un sistema rico como el nuestro. Asume que podemos extraer y procesar esta masa con una eficiencia perfecta. Asume que la energía requerida para acelerar y desacelerar estas cargas no es prohibitiva, cuando en realidad la energía cinética de acelerar 1.000 millones de toneladas al 10% de la velocidad de la luz es de aproximadamente 4.5 por 10 elevado a la 25 julios, equivalente a la energía total que el Sol emite en aproximadamente 35 horas. Por cada nave, multiplicado por 10 elevado a 19 viajes. La energía total requerida excedería por órdenes de magnitud toda la energía que el Sol emitirá en su vida útil completa de 10.000 millones de años. Entonces la idea de importar material de otros sistemas estelares no es solo impráctica. Es absurda en términos energéticos y temporales. Nos quedamos atrapados con lo que tenemos en nuestro sistema solar local. Y lo que tenemos es insuficiente. Profundamente, irrevocablemente insuficiente. Pero tal vez, dirán algunos, no necesitamos una esfera sólida. Dyson originalmente no propuso una cáscara rígida sino un enjambre de satélites, millones o miles de millones de estructuras independientes orbitando la estrella, cada una capturando una fracción de la luz solar. Un enjambre de Dyson evitaría algunos de los problemas estructurales de una esfera sólida. No necesitarías materiales con resistencia imposible porque cada componente sería pequeño, manejable, capaz de ajustar su órbita de forma independiente. Esto es cierto, y un enjambre sería mucho más factible desde un punto de vista ingenieril. Pero no resuelve el problema fundamental de la masa. Ya sea que construyas una esfera sólida o un enjambre de satélites, la cantidad de material necesario para capturar una fracción significativa de la luz solar sigue siendo enorme. Si quieres capturar, digamos, el 50% de la energía del Sol, necesitas que tus satélites cubran el 50% del área de una esfera a la distancia orbital que elijas. Incluso si cada satélite es delgado, eficiente, hecho de materiales avanzados, seguimos hablando de áreas de superficie totales comparables a las de nuestra esfera sólida hipotética. Y seguimos enfrentando el mismo límite de masa. Canibalizar todo el sistema solar te daría suficiente material para construir un enjambre que podría capturar quizás el 1 o 2% de la energía solar, no más. Y aquí hay otro problema que raramente se menciona. Cada componente de tu enjambre necesita mantenerse en órbita estable, lo que significa que debe tener una velocidad orbital específica dependiendo de su distancia al Sol. A la distancia de la Tierra, la velocidad orbital es de aproximadamente 30 kilómetros por segundo. Cualquier desviación de esta velocidad, ya sea por la presión de radiación, por interacciones gravitacionales con otros componentes del enjambre o por eyecciones de masa solar, hará que el satélite caiga hacia el Sol o sea expulsado hacia el espacio exterior. Mantener las órbitas de miles de millones de satélites, cada uno ajustando constantemente su trayectoria para compensar perturbaciones, requeriría un sistema de control de complejidad alucinante. Un solo fallo, una sola colisión entre dos satélites, podría desencadenar una reacción en cascada, un efecto Kessler a escala estelar,
donde los fragmentos de colisiones generan más colisiones, multiplicándose exponencialmente hasta que todo el enjambre se convierta en una nube de escombros incontrolable. Pero asumamos nuevamente que superamos todos estos problemas. Tenemos un enjambre parcial, capturando digamos el 1% de la energía solar. Ya es una hazaña tecnológica más allá de nuestra comprensión actual, pero asumamos que es posible. ¿Qué hemos ganado? Hemos capturado 3.8 por 10 elevado a la 24 vatios de potencia. Es una cantidad de energía verdaderamente colosal, aproximadamente 1.000 millones de veces más de lo que la humanidad consume actualmente. Podríamos alimentar civilizaciones de trillones de individuos, realizar cómputos a escalas inimaginables, manipular materia y energía de formas que hoy parecen mágicas. Pero esta energía no aparece de la nada. La estamos extrayendo del Sol, adelgazando su combustible nuclear, acelerando su evolución estelar. Y más importante aún, toda esta energía que capturamos y utilizamos debe ir a algún lugar. No desaparece. Se transforma. Y aquí es donde entramos en el segundo gran muro, la dictadura del calor. La segunda ley de la termodinámica es probablemente la ley física más fundamental y menos negociable del universo. Dice, en esencia, que en cualquier proceso real, la entropía total de un sistema cerrado nunca disminuye. La entropía puede entenderse de muchas maneras, pero una interpretación útil es que es una medida del desorden, de cuántas formas microscópicas diferentes pueden dar lugar al mismo estado macroscópico. Cuando usas energía para hacer trabajo útil, inevitablemente generas desorden. Convierte energía ordenada, concentrada, útil, en energía desordenada, dispersa, inútil. Calor residual. Esta conversión no es un defecto de ingeniería que podamos eliminar con mejor tecnología. Es una característica fundamental de la realidad física. Cuando capturas la luz del sol con tus paneles solares, esa luz transporta energía. Los fotones impactan los paneles y su energía se convierte en electricidad. Usas esa electricidad para alimentar máquinas, computadoras, ciudades. Pero cada conversión de energía es imperfecta. Los paneles solares tienen una eficiencia máxima teórica determinada por el límite de Shockley-Kaiser, que para células de unión simple es de aproximadamente 33%. Los mejores paneles solares de múltiples uniones pueden alcanzar eficiencias de alrededor del 46% en condiciones de laboratorio. Eso significa que más de la mitad de la energía solar que capturamos se convierte inmediatamente en calor en el panel mismo. Pero la historia no termina ahí. La electricidad que sí logramos generar se usa para hacer trabajo. Motores eléctricos, típicamente con eficiencias del 80 al 95%. El resto se vuelve calor. Computadoras procesando información. Cada operación lógica irreversible genera un mínimo de energía disipada según el límite de Landauer, aproximadamente 3 por 10 elevado a menos 21 julios a temperatura ambiente. Parece minúsculo, pero cuando realizas trillones de operaciones por segundo, el calor se acumula. Sistemas de transporte, fabricación, soporte vital, cada proceso útil que realices termina, en última instancia, convirtiendo energía ordenada en calor desordenado. El resultado neto es que esencialmente toda la energía que capturas de la estrella se convierte eventualmente en calor. No importa cuán eficientes sean tus tecnologías, no importa cuán inteligentemente diseñes tus sistemas. La energía fluye en una sola dirección, de ordenada a desordenada, de útil a dispersa, de trabajo a calor. Y este calor debe ser eliminado. Debe ser radiado al espacio. Si no puedes deshacerte del calor, la temperatura de tu sistema aumenta sin límite hasta que todo se derrite, se desintegra, colapsa.
Una esfera de Dyson capturando la energía del Sol es, en términos prácticos, un horno de escala estelar. Y todo lo que vive dentro o sobre esta estructura está siendo cocinado lentamente. Consideremos los números. El Sol emite 3.8 por 10 elevado a la 26 vatios. Si capturas toda esta energía, eventualmente debes radiarla como calor infrarrojo al espacio interestelar. La temperatura a la que radias se determina por la ley de Stefan Boltzmann. La potencia radiada por unidad de área es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. Para radiar 3.8 por 10 elevado a la 26 vatios desde una esfera de radio una unidad astronómica, el área es de 2.8 por 10 elevado a la 23 metros cuadrados. Usando la ley de Stefan Boltzmann, encontramos que la temperatura de equilibrio de la superficie externa de nuestra esfera sería de aproximadamente 379 Kelvin o 106 grados Celsius. Eso es más caliente que el punto de ebullición del agua. La superficie externa de tu esfera de Dyson está a temperaturas que vaporizarían cualquier océano, harían inhabitables la mayoría de los ambientes imaginables para la vida tal como la conocemos. Y eso es solo la superficie externa. El interior, donde realmente vives, donde están tus ciudades y tu civilización, debe estar aún más caliente. Porque el calor fluye de las regiones calientes a las frías. Si el interior está a una temperatura similar a la superficie externa, no hay gradiente de temperatura para conducir el flujo de calor. Necesitas que el interior esté significativamente más caliente para que el calor fluya hacia la superficie y sea radiado. Si asumimos que necesitamos una diferencia de temperatura de al menos unas pocas decenas de grados para un flujo de calor eficiente, el interior de tu esfera podría estar a temperaturas de 150, 200 grados Celsius o más. Vivir en esas condiciones es imposible sin sistemas masivos de refrigeración activa, que a su vez consumen energía y generan más calor, exacerbando el problema. Pero tal vez, dirán algunos, no necesitamos capturar toda la energía del Sol. Capturemos solo una fracción, digamos el 10%. Eso reduce la carga térmica a 3.8 por 10 elevado a la 25 vatios, todavía una cantidad inmensa de energía. La temperatura de equilibrio de nuestra esfera caería a aproximadamente 233 Kelvin o menos 40 grados Celsius. Mucho mejor para habitabilidad, pero ahora estamos capturando solo una fracción de la energía disponible. Si el punto de construir una esfera de Dyson era capturar toda o la mayor parte de la energía estelar para alimentar una civilización de escala Kardashev tipo 2, capturar solo el 10% nos deja muy lejos de ese objetivo. Y además, incluso a estas temperaturas reducidas, seguimos enfrentando problemas de gestión térmica a escala planetaria. Imagina que vives en un hábitat dentro de esta esfera parcial. Tu ciudad, tu ambiente, debe mantenerse a temperaturas habitables, digamos 20 grados Celsius. Pero el entorno externo, la estructura misma de la esfera, está a menos 40 grados Celsius o más. Necesitas aislar tus hábitats, usar sistemas de calefacción activa para mantener condiciones de vida. Pero estos sistemas consumen energía, y esa energía se convierte en calor que debe ser eliminado. Es una batalla constante contra la termodinámica, bombeando calor desde tus espacios habitables hacia la estructura de la esfera, que a su vez lo radia al espacio. Y todo este proceso es ineficiente, consume recursos, requiere mantenimiento continuo. Un solo fallo en tus sistemas de gestión térmica y poblaciones enteras podrían congelarse o asfixiarse. Y hay otro problema fundamental que surge de la segunda ley de la termodinámica, el concepto de trabajo útil. No toda la energía es igualmente útil. La energía más útil es la que tiene baja entropía, altamente ordenada, concentrada.
La luz solar que capturamos tiene relativamente baja entropía porque proviene de una fuente caliente, el Sol, a aproximadamente 5778 Kelvin. Cuando usamos esta energía y la convertimos en calor residual a temperaturas mucho más bajas, 200 a 300 Kelvin, hemos aumentado enormemente la entropía. El calor a baja temperatura es energía de alta entropía, desordenada, difícil de usar para hacer trabajo útil adicional. En términos técnicos, la eficiencia máxima de cualquier motor térmico está limitada por la eficiencia de Carnot, que depende de la diferencia de temperatura entre la fuente caliente y el sumidero frío. La eficiencia de Carnot es 1 menos la razón de la temperatura del sumidero frío entre la temperatura de la fuente caliente. Si tu fuente caliente es el Sol a 5778 Kelvin y tu sumidero frío es tu estructura a 300 Kelvin, tu eficiencia máxima teórica es aproximadamente 95%. Suena bien, pero recuerda que esto es un máximo teórico que nunca se alcanza en la práctica. Las máquinas reales operan a eficiencias mucho menores. Y una vez que has convertido la energía en calor a temperaturas cercanas a tu sumidero frío, ya no puedes extraer más trabajo útil de ella sin un sumidero aún más frío. Aquí es donde enfrentamos una trampa termodinámica. Una civilización que intenta capturar toda la energía de su estrella se está inundando de calor residual. Y cuanto más energía utilizas, más calor generas, y más difícil se vuelve eliminar ese calor. Si tu civilización crece, si aumentas tu consumo de energía, la carga térmica aumenta proporcionalmente. Eventualmente llegas a un punto donde la temperatura de tu estructura es tan alta que es difícil mantener condiciones de vida, y la única solución es aumentar el tamaño de tu radiador, expandir la superficie de tu esfera para radiar más calor. Pero esto requiere más material, que no tienes, o requiere mover tu esfera a una distancia mayor del Sol, lo que reduce la cantidad de energía que puedes capturar. Es un equilibrio delicado y frustrante. Cuanta más energía capturas, más calor generas, más grande debe ser tu radiador, menos densa puede ser tu estructura, más frágil se vuelve. Y todo esto asume que tienes soluciones perfectas para la ingeniería térmica, que puedes transportar calor desde los interiores habitados hasta las superficies radiadoras con una eficiencia perfecta, sin pérdidas, sin gradientes de temperatura catastróficos. En la realidad, la conducción de calor a través de materiales sólidos es lenta y limitada. Necesitarías vastas redes de tuberías transportando fluidos de trabajo calientes, intercambiadores de calor, sistemas de bombeo, toda una infraestructura masiva dedicada simplemente a no cocinarte vivo. Y cada componente de esta infraestructura consume energía, genera fricción, produce más calor. Algunos han propuesto soluciones ingeniosas, como vivir fuera de la esfera, en hábitats orbitando independientemente, mientras que la esfera misma es solo una matriz de paneles solares deshabitada. Esto alivia algunos problemas, porque ahora tus espacios habitables no están directamente conectados a la estructura que absorbe el calor solar. Pero no elimina el problema fundamental. La energía que capturas aún debe ser usada, y al usarla, generas calor. Ese calor debe ser radiado por tus hábitats. Y si tienes una población y una industria suficientemente grandes como para justificar construir una esfera de Dyson en primer lugar, estás hablando de una carga térmica colectiva inmensa. Miles de millones de hábitats, cada uno generando calor, todos orbitando en relativa proximidad. La región interior de tu sistema solar se convierte en un baño térmico, un entorno donde la temperatura del espacio mismo alrededor de la estrella es significativamente más alta de lo que sería naturalmente debido a toda la radiación infrarroja emitida por tu civilización. Y aquí llegamos a una conclusión incómoda: una esfera de Dyson no es un motor de progreso. Es una estufa de proporciones estelares.
Es una trampa termodinámica donde una civilización se ahoga en su propio calor residual. Cuanto más energía extraes, más rápido aceleras el aumento de entropía local. Estás convirtiendo energía solar de baja entropía en radiación infrarroja de alta entropía a una velocidad sin precedentes. El universo no se preocupa por tus ambiciones. La segunda ley de la termodinámica no puede ser sobornada, no puede ser negociada, no puede ser evitada con ingeniería inteligente. Cada joule de energía que usas aumenta la entropía total del universo, y eventualmente, ese peso te aplasta. Es instructivo pensar en esto no solo en términos de termodinámica abstracta, sino en términos de lo que significa para una civilización real. Cada aspecto de la vida consume energía. Agricultura, ya sea cultivando plantas bajo lámparas artificiales alimentadas por energía solar o sintetizando alimentos directamente. Manufactura, tomando materias primas y transformándolas en productos útiles. Computación, procesando información a escalas cada vez mayores. Transporte, moviendo personas y bienes a través de tu vasto sistema. Cada una de estas actividades genera calor. Y no es un calor que puedas reciclar fácilmente. Una vez que has extraído el trabajo útil de tu energía, lo que queda es desorden térmico que debe ser descargado al entorno. Considera la computación como un ejemplo específico. Hemos estado doblando la capacidad computacional aproximadamente cada 2 años durante décadas, siguiendo una versión de la ley de Moore. Si esta tendencia continuara indefinidamente, eventualmente llegaríamos a escalas donde el calor generado por nuestras computadoras es comparable a la potencia total que podemos capturar del Sol. De hecho, algunos han especulado que una civilización avanzada convertiría su esfera de Dyson en una computadora masiva, un procesador de escala estelar realizando cálculos a velocidades inimaginables. Pero cada operación computacional genera calor. Incluso las operaciones reversibles, en teoría, pueden evitar parte de esta disipación, pero solo a costa de ralentizar el cómputo. Y las operaciones irreversibles, que incluyen casi todo lo útil que querríamos computar, están limitadas por el principio de Landauer a disipar al menos kTln2 de energía por bit de información borrado, donde K es la constante de Boltzmann y T es la temperatura. A temperatura ambiente, este límite es minúsculo, aproximadamente 3 por 10 elevado a menos 21 julios por bit. Pero cuando escalas a computaciones de magnitud astronómica, realizando 10 elevado a 40 o 10 elevado a 50 operaciones por segundo, el calor total se vuelve significativo. Y este es solo el límite teórico fundamental. Las computadoras reales disipan mucho más que el límite de Landauer, típicamente factores de millones o miles de millones más debido a ineficiencias de diseño, resistencia eléctrica, fugas de corriente. Incluso con mejoras tecnológicas radicales, acercarse al límite de Landauer requeriría computadoras operando a velocidades extremadamente lentas o a temperaturas cercanas al cero absoluto, lo cual presenta sus propios desafíos masivos. Entonces, una computadora de escala estelar sería un horno. Generaría tanto calor que la temperatura de toda la estructura aumentaría a menos que pudieras radiar ese calor eficientemente. Irradiar calor requiere un área de superficie grande y una diferencia de temperatura entre el radiador y el entorno. Si tu entorno es el espacio interestelar a aproximadamente 3 Kelvin, la temperatura del fondo cósmico de microondas, tienes un sumidero frío excelente. Pero a medida que aumentas la potencia de tu computadora, la temperatura de tu radiador debe aumentar para eliminar el calor más rápido. Según Stefan Boltzmann, la potencia radiada escala con la cuarta potencia de la temperatura. Doblar la potencia que necesitas radiar requiere aumentar tu temperatura de radiación en un factor de aproximadamente 1.19.
multiplicar tu potencia por 10 requiere aumentar la temperatura en un factor de aproximadamente 1.8. A medida que escalas, las temperaturas se vuelven prohibitivas. Eventualmente llegas a un límite donde la temperatura de tu computadora es tan alta que los materiales se degradan, los circuitos fallan, la estructura se vuelve inestable. Y este límite no está tan lejos como podrías pensar. Los semiconductores, la base de nuestra tecnología computacional actual, típicamente no pueden operar de manera confiable por encima de 150 a 200 grados Celsius. Materiales más exóticos pueden empujar esto a temperaturas más altas, pero cada aumento en la temperatura operativa viene con costos adicionales en complejidad, costo y confiabilidad. Y recuerda, no estamos hablando de una sola computadora sino de una megaestructura completa llena de procesadores, todos generando calor simultáneamente. La conclusión es que hay un límite superior fundamental a cuánta energía puedes usar antes de que el problema del calor residual se vuelva insuperable. Este límite no es impuesto por nuestra falta de ingenio o por tecnología primitiva. Es impuesto por la termodinámica, por las leyes que gobiernan cómo fluye la energía y cómo aumenta la entropía. Una civilización que intenta capturar y usar toda la energía de su estrella solo está acelerando su propia extinción local. Está creando un entorno de alta entropía, alta temperatura, donde la vida se vuelve cada vez más difícil de sostener. No es un ascenso hacia la trascendencia. Es una carrera hacia la autoinmolación termodinámica. Y aún no hemos mencionado el hecho de que la estrella misma tiene una vida útil limitada. El Sol ha estado brillando durante aproximadamente 4.500 millones de años. Tiene suficiente hidrógeno en su núcleo para continuar la fusión durante otros 5.000 millones de años, quizás un poco más. Después de eso, comenzará a agotar su combustible nuclear. Expandirá sus capas externas, convirtiéndose en una gigante roja, engullendo las órbitas interiores del sistema solar. Mercurio, Venus, probablemente la Tierra serán vaporizados. La luminosidad del Sol aumentará drásticamente, primero en factores de cientos, luego de miles. Eventualmente, el Sol expulsará sus capas externas, formando una nebulosa planetaria, y el núcleo colapsará en una enana blanca que se enfriará lentamente durante billones de años. Si has construido una esfera de Dyson alrededor del Sol, ¿qué sucede cuando el Sol se convierte en gigante roja? Tu cuidadosamente construida megaestructura, que ya era frágil a escala incomprensible, ahora enfrenta un aumento masivo en la radiación. La presión de radiación se multiplica, la temperatura se dispara, toda tu estructura es vaporizada o expulsada. Y si de alguna manera logras desmantelarla y moverla antes de la catástrofe, ¿a dónde vas? Una enana blanca emite mucha menos energía que una estrella de secuencia principal. Tendrías que reconstruir tu esfera a una distancia mucho menor, más cerca de la enana blanca, donde puedas capturar suficiente de su débil radiación. Pero esto te pone en un entorno de gravedad intensa, mareas gravitacionales extremas y temperaturas superficiales todavía muy altas en la enana blanca misma. No es un escenario prometedor para la supervivencia a largo plazo. Pero asumamos nuevamente el milagro. Asumamos que tu civilización es tan avanzada, tan ingeniosa, que puede superar todos estos problemas. Has encontrado una manera de obtener suficiente material, tal vez minando múltiples sistemas estelares a lo largo de miles de años. Has resuelto la gestión térmica, usando tecnologías que desafían nuestra comprensión actual. Has estabilizado tu estructura, la has hecho robusta contra erupciones solares y presión de radiación. Has construido tu esfera de Dyson o tu enjambre de Dyson, y estás capturando una fracción significativa de la energía de tu estrella.
Tienes energía abundante, suficiente para alimentar una civilización de trillones, para realizar proyectos de ingeniería a escala planetaria, para computar y explorar y crear en formas que hoy solo podemos soñar. ¿Qué has ganado realmente? ¿Has escapado de las limitaciones fundamentales del universo? No. Has cambiado una limitación por otra. Has resuelto el problema de la energía, temporalmente, solo para enfrentar el siguiente gran muro, el muro de la causalidad. La velocidad de la luz en el vacío es de aproximadamente 299.792 kilómetros por segundo. Este número aparece en casi todas las ecuaciones fundamentales de la física. No es solo un límite de velocidad, es el tejido mismo de la causalidad. Es la velocidad a la que viaja la información, la velocidad a la que las causas se propagan a los efectos. Nada puede viajar más rápido que la luz, no porque nos falte tecnología para acelerarlo, sino porque hacerlo violaría la estructura causal del espacio-tiempo. Si algo pudiera viajar más rápido que la luz, podríamos enviar información al pasado, creando paradojas temporales que romperían la consistencia lógica del universo. Einstein nos mostró que espacio y tiempo no son absolutos sino relativos, entrelazados en una estructura de 4 dimensiones llamada espacio-tiempo. La velocidad de la luz es la constante que conecta estas dimensiones. La distancia que la luz viaja en un tiempo dado define lo que llamamos un cono de luz, el conjunto de todos los eventos en el espacio-tiempo que pueden ser influenciados causalmente por un evento dado, o que pueden influir causalmente sobre ese evento. Todo lo que está fuera de tu cono de luz está, para propósitos causales, desconectado de ti. No puedes afectarlo, y no puede afectarte, al menos no hasta que suficiente tiempo haya pasado para que las señales de luz viajen entre ustedes. Ahora consideremos la escala del universo. El diámetro observable del universo es de aproximadamente 93.000 millones de años luz. Esto es la distancia que la luz ha podido viajar desde el Big Bang, ajustada por la expansión del espacio. Pero la mayoría del universo observable está más allá de nuestro horizonte causal. Las galaxias que vemos a miles de millones de años luz de distancia las estamos viendo como eran hace miles de millones de años, cuando la luz que ahora nos alcanza fue emitida. Y debido a la expansión acelerada del universo, impulsada por la energía oscura, la distancia entre nosotros y esas galaxias está aumentando. De hecho, para las galaxias suficientemente distantes, el espacio entre nosotros se expande más rápido que la velocidad de la luz. Esto no viola la relatividad porque no es un movimiento a través del espacio, sino una expansión del espacio mismo. Pero el resultado práctico es que nunca podremos alcanzar esas galaxias, sin importar cuán rápido viajemos. Están más allá de nuestro horizonte causal, desconectadas de nosotros para siempre. Incluso dentro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, las distancias son vastas. La galaxia tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro. Si enviaras una señal de luz desde un extremo de la galaxia al otro, tomaría 100.000 años en llegar. Si quisieras tener una conversación en tiempo real con alguien al otro lado de la galaxia, cada intercambio tomaría 200.000 años. Eso es más largo que toda la historia de la especie humana. Olvidemos conversaciones, incluso coordinar acciones simples se vuelve imposible a escala galáctica cuando las señales tardan milenios en viajar. Y esto asume que puedes enviar señales a la velocidad de la luz, lo cual requiere tecnología de comunicación extremadamente avanzada y cantidades masivas de energía para transmitir señales que puedan ser detectadas a través de distancias interestelares. Entonces, incluso con toda la energía de una esfera de Dyson a tu disposición, estás atrapado. Eres una isla de causalidad en un océano de espacio-tiempo. Puedes enviar señales, puedes intentar comunicarte,
pero las conversaciones se ralentizan hasta volverse inútiles. El comercio, el intercambio de bienes físicos, es aún peor. Si quisieras transportar materia a otra estrella, digamos, el 10% de la velocidad de la luz, una velocidad que requeriría energías colosales, viajar a Próxima Centauri tomaría 42 años. A Alpha Centauri, un poco más lejos, también alrededor de 45 años. A las estrellas más distantes, cientos o miles de años. Y esto es solo el tiempo de viaje. No incluye el tiempo para acelerar y desacelerar, para cargar y descargar, para construir las naves en primer lugar. El universo es hostilmente vasto. La distancia típica entre estrellas en nuestra vecindad galáctica es de aproximadamente 5 años luz. Hay aproximadamente 100.000 millones de estrellas en la Vía Láctea, pero están dispersas a través de un volumen tan inmenso que el espacio entre ellas es casi completamente vacío. La densidad promedio de materia en la galaxia es de aproximadamente un átomo por centímetro cúbico, lo cual es un vacío extremadamente bueno según los estándares terrestres. Entre las galaxias, la densidad cae a aproximadamente un átomo por metro cúbico o menos. El universo es, en su mayoría, nada. Vastas extensiones de vacío salpicadas ocasionalmente por grumos de materia que llamamos estrellas, galaxias, cúmulos. Y la expansión del universo está acelerando. Mediciones precisas de supernovas distantes, del fondo cósmico de microondas, de la estructura a gran escala de las galaxias, todas confirman que el espacio se está expandiendo a una tasa creciente. Esto se atribuye a la energía oscura, una forma misteriosa de energía que impregna todo el espacio y causa una presión negativa, impulsando la expansión. No entendemos qué es la energía oscura, pero sus efectos son innegables. Y uno de esos efectos es que el universo observable se está encogiendo causalmente. Las galaxias que hoy podríamos, en principio, alcanzar si viajáramos a la velocidad de la luz durante suficiente tiempo, eventualmente estarán tan lejos debido a la expansión que nunca podremos alcanzarlas, sin importar cuándo comencemos nuestro viaje. Hay un horizonte causal que nos rodea, una burbuja más allá de la cual no podemos tener influencia ni recibir información. Y este horizonte se está acercando. Cada segundo que pasa, el radio de nuestro universo causalmente conectado se reduce. No en términos absolutos, sino en términos del conjunto de galaxias con las que eventualmente podremos interactuar. Las galaxias que están justo en el borde de nuestro horizonte hoy cruzarán el umbral en algún momento futuro y estarán perdidas para nosotros para siempre. Dentro de unos pocos billones de años, si la expansión acelerada continúa como se predice, todas las galaxias excepto las que están gravitacionalmente ligadas a nosotros en nuestro grupo local habrán sido arrastradas más allá de nuestro horizonte causal. Un observador futuro en nuestra galaxia, mirando al cielo nocturno, vería solo unas pocas galaxias cercanas y, más allá, oscuridad. No un cielo estrellado lleno de miles de millones de galaxias, sino un vacío negro interrumpido solo por nuestros vecinos inmediatos. Esta es la realidad del universo en el que existimos. Es vasto más allá de la comprensión, pero también está fragmentado causalmente en regiones desconectadas. La energía de una esfera de Dyson no puede cambiar esto. No importa cuánta energía tengas, no puedes acelerar una nave más allá de la velocidad de la luz sin violar la relatividad. No puedes enviar información más rápido que la luz sin romper la causalidad. No puedes atraer de vuelta las galaxias que están siendo arrastradas por la expansión del espacio. El poder estelar es inútil contra estas barreras fundamentales. Eres poderoso dentro de tu pequeña burbuja, pero esa burbuja está aislada, desconectada, condenada a una soledad cada vez mayor a medida que el universo se expande. Algunos han especulado sobre soluciones exóticas.
Agujeros de gusano, túneles a través del espacio-tiempo que conectarían regiones distantes del universo, permitiendo viajes más rápidos que la luz sin violar técnicamente la relatividad local. Motores de curvatura, que comprimen el espacio frente a una nave y lo expanden detrás, permitiendo que la nave se mueva efectivamente más rápido que la luz sin moverse más rápido que la luz a través del espacio local. Estas ideas son fascinantes y se derivan de soluciones matemáticas válidas a las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. Pero todas tienen problemas profundos. Los agujeros de gusano atravesables, según sabemos, requieren materia exótica con densidad de energía negativa. No hay evidencia de que tal materia exista, y hay razones teóricas para pensar que puede ser imposible. Los motores de curvatura, similarmente, requieren cantidades enormes de energía negativa y enfrentan problemas de estabilidad, horizontes de eventos que impiden que el piloto controle la nave, y causas que violan paradojas si se usan para viajar al pasado. Más fundamentalmente, incluso si estas tecnologías fueran posibles, su construcción requeriría manipular el espacio-tiempo a escalas y con precisiones que están más allá de cualquier cosa que podamos imaginar. Estamos hablando de energías comparables a la masa-energía de estrellas o galaxias concentradas en regiones del tamaño de una nave espacial. Estamos hablando de controlar la geometría del espacio-tiempo con precisión a nivel de la longitud de Planck, aproximadamente 10 elevado a menos 35 metros, una escala donde los efectos cuánticos de la gravedad, que no entendemos, se vuelven importantes. La brecha entre nuestra tecnología actual y lo que se requeriría para construir un agujero de gusano o un motor de curvatura es tan vasta que llamarlo imposible no es exageración, es una evaluación sobria de las probabilidades. Y aunque lograras construir tales dispositivos, ¿qué ganarías? Puedes viajar a otras estrellas más rápido, sí. Puedes establecer una red de comunicación que no esté limitada por retrasos de años luz. Pero no puedes detener la expansión del universo. No puedes traer de vuelta las galaxias que están siendo arrastradas. Tu burbuja de causalidad es solo un poco más grande, pero sigue siendo finita, sigue estando aislada del cosmos más amplio. Y construir y mantener estos dispositivos exóticos requeriría recursos y energía a escalas que eclipsan incluso las de una esfera de Dyson. Estás apilando milagros tecnológicos sobre milagros tecnológicos, cada uno requiriendo el anterior, cada uno empujando contra límites fundamentales de la física. Es una torre de suposiciones que se tambalea bajo su propio peso. La verdad incómoda es que el universo no fue diseñado para civilizaciones expansivas. No fue diseñado en absoluto, por supuesto. Es el resultado de leyes físicas operando a lo largo de casi 14.000 millones de años, sin propósito, sin intención. Pero el resultado es un cosmos que es profundamente hostil a la idea de una civilización galáctica o intergaláctica. Las distancias son demasiado grandes, los tiempos de viaje demasiado largos, la expansión del espacio demasiado rápida. Incluso con energía ilimitada, incluso con tecnología que roza los límites de lo físicamente posible, estás atrapado en un pequeño rincón del universo. Y ese rincón se está encogiendo, causalmente hablando, con cada año que pasa. Podemos construir nuestras esferas de Dyson, podemos capturar la energía de nuestras estrellas, podemos alimentar civilizaciones de trillones, podemos llenar nuestros sistemas solares con hábitats y fábricas y computadoras. Pero permanecemos aislados. Cada sistema estelar es su propia isla, comunicándose con sus vecinos solo a través de señales que tardan años o décadas o siglos en viajar. El comercio es impracticable, el gobierno centralizado imposible, incluso la cultura compartida se fractura bajo el peso de los retrasos en la comunicación. Con el tiempo, cada sistema desarrolla su propia identidad, su propia historia, sus propias prioridades.
Lo que comenzó como una civilización unificada se fragmenta en miles o millones de culturas separadas, cada una evolucionando independientemente, desconectada de las demás por el abismo del espacio y del tiempo. Y aquí yace una ironía más profunda. La razón por la que querríamos construir una esfera de Dyson en primer lugar es para apoyar una civilización grande, compleja, de larga vida. Queremos energía para crecer, para expandirnos, para persistir. Pero el crecimiento en un universo finito y causalmente fragmentado es una ilusión. Puedes crecer dentro de tu sistema solar, sí. Puedes aumentar tu población, tu industria, tu actividad computacional. Pero no puedes crecer ilimitadamente. Estás limitado por la materia disponible, por la energía de tu estrella, por tu capacidad de gestionar el calor residual. Y más allá de tu sistema solar, cada otro sistema es igualmente limitado, igualmente aislado. La suma de todos estos sistemas aislados no es una civilización galáctica. Es una colección de civilizaciones solitarias, cada una luchando contra sus propias limitaciones, sin manera real de ayudarse entre sí. Entonces, el muro de la causalidad no es solo una inconveniencia técnica. Es una barrera existencial. Nos dice que el universo es, en su núcleo, un lugar de soledad. Que no importa cuán poderosos nos volvamos, cuánta energía controlemos, cuántas maravillas ingeniemos, permanecemos atrapados en burbujas diminutas de luz rodeadas por un vacío inalcanzable. La potencia de una megaestructura estelar no puede comprar cercanía en un cosmos que se estira implacablemente, dejándonos para siempre aislados en nuestros pequeños rincones del espacio-tiempo. Y si esta imagen no es suficientemente sombría, consideremos ahora el destino final de todas estas estructuras, de toda esta actividad, de todo este esfuerzo. Consideremos el silencio térmico. El universo, según nuestro mejor entendimiento, está evolucionando hacia un estado de equilibrio termodinámico máximo. Este estado se conoce a veces como la muerte térmica del universo. Es el punto final inevitable dictado por la segunda ley de la termodinámica aplicada a escala cosmológica. La entropía del universo está aumentando. Cada proceso irreversible, cada estrella que brilla, cada agujero negro que consume materia, cada pensamiento computado en una esfera de Dyson, contribuye al aumento inexorable de la entropía total. Y la entropía no puede disminuir en un sistema cerrado. El universo, siendo todo lo que existe, es por definición un sistema cerrado. No hay nada fuera de él para absorber su desorden, para disminuir su entropía. Con el tiempo, las estrellas agotarán su combustible. Esto no es especulación, es física estelar básica. Las estrellas fusionan hidrógeno en helio, helio en elementos más pesados, hasta que llegan al hierro. La fusión del hierro no libera energía, la absorbe. Entonces, cuando una estrella ha convertido suficiente de su masa en hierro, la fusión se detiene. Las estrellas más masivas colapsan en supernovas, dejando atrás estrellas de neutrones o agujeros negros. Las estrellas de masa intermedia, como nuestro Sol, se convierten en gigantes rojas y luego expulsan sus capas externas, dejando enanas blancas. Las estrellas más pequeñas, las enanas rojas, queman su combustible tan lentamente que pueden durar billones de años, mucho más que la edad actual del universo. Pero eventualmente, incluso ellas se apagarán. Las enanas blancas se enfrían lentamente, radiando su calor residual al espacio durante billones de años, convirtiéndose eventualmente en enanas negras, objetos fríos y oscuros que ya no emiten luz significativa. Las estrellas de neutrones, también, se enfrían, aunque su enfriamiento es complicado por los procesos físicos exóticos que ocurren en su interior. Los agujeros negros evaporan a través de la radiación de Hawking,
Un proceso cuántico donde los agujeros negros emiten radiación térmica y pierden masa lentamente. Para un agujero negro de masa solar, el tiempo de evaporación es aproximadamente 10 elevado a 67 años. Para agujeros negros supermasivos, los que se encuentran en los centros de las galaxias con masas de millones o miles de millones de veces la del Sol, los tiempos de evaporación son de 10 elevado a 90 años o más. Estos números son tan vastos que desafían la comprensión. Para poner en perspectiva, la edad actual del universo es de aproximadamente 13.8 mil millones de años, o aproximadamente 10 elevado a 10 años. Un tiempo de evaporación de 10 elevado a 67 años es 10 elevado a 57 veces más largo que la edad actual del universo. Es un número con 57 ceros. En escalas de tiempo como estas, toda la historia humana, toda la historia de la vida en la Tierra, toda la vida útil de nuestro Sol, son menos que un pestañeo. Son ruido estadístico en el vasto abismo temporal de la evolución cosmológica. Pero eventualmente, después de periodos de tiempo tan largos que llamarlos astronómicos es una subestimación, todas las estrellas se habrán apagado, todos los agujeros negros se habrán evaporado. Lo que queda es un universo frío, oscuro, lleno principalmente de partículas fundamentales, fotones, neutrinos, electrones, positrones, quizás protones si no han decaído. Si los protones son inestables, como sugieren algunas teorías de gran unificación, eventualmente decaerán en partículas más ligeras en escalas de tiempo de 10 elevado a 35 años o más. Si son estables, entonces habrá protones dispersos por el universo, pero tan separados y tan fríos que no interactúan de manera significativa. En este universo futuro, la temperatura promedio es apenas por encima del cero absoluto, mantenida solo por la radiación de fondo cósmico de microondas, que continúa enfriándose a medida que el universo se expande. Eventualmente, la temperatura del fondo cósmico se acerca asintóticamente a cero. No hay estrellas, no hay gradientes de temperatura, no hay flujos de energía. Todo está en equilibrio termodinámico. La entropía ha alcanzado su máximo. Y en este estado de máxima entropía, no puede ocurrir ningún proceso irreversible. El tiempo, en un sentido termodinámico, pierde su dirección. No hay pasado y futuro distinguibles porque no hay cambio, no hay eventos, no hay historia. Este es el silencio térmico. Un universo congelado, no en el sentido de estar físicamente frío, aunque lo está, sino en el sentido de estar completamente estático termodinámicamente. Nada sucede porque nada puede suceder. No hay energía disponible para hacer trabajo. No hay estructuras organizadas porque mantener una estructura requiere un gradiente de energía, y en equilibrio térmico no hay gradientes. Cualquier estructura compleja que existiera previamente se ha degradado. Cualquier información que se almacenaba en patrones de materia o energía se ha aleatorizado. El universo se ha convertido en un mar uniforme de partículas no interactuantes, cada una moviéndose aleatoriamente, sin propósito, sin dirección. ¿Qué significa esto para nuestra esfera de Dyson? Significa que es completamente inútil en el largo plazo. Puedes capturar la energía del Sol por unos pocos miles de millones de años, hasta que el Sol agote su combustible. Puedes mudarte a otras estrellas, repetir el proceso, extender tu vida útil de civilización. Pero cada estrella a la que te mudas eventualmente se apagará. Y el número de estrellas en el universo accesible es finito. La Vía Láctea tiene aproximadamente 100.000 millones de estrellas. El grupo local de galaxias, que está gravitacionalmente ligado y no será arrancado por la expansión del universo, contiene quizás unos pocos billones de estrellas en total. Incluso si pudieras acceder a cada una de ellas,
lo cual es dudoso dadas las distancias y los límites de la velocidad de la luz, eventualmente las agotarías todas. Supongamos que eres increíblemente eficiente, que puedes extraer cada julio de energía de cada estrella sin desperdicio. Supongamos que puedes prolongar la vida útil de las estrellas fusionando hidrógeno adicional que encuentras en el medio interestelar. Supongamos que puedes capturar y usar la energía de la evaporación de agujeros negros, envolviendo los agujeros negros con esperadientes y recolectando la radiación de Hawking. Incluso con todos estos esfuerzos, estás solo retrasando lo inevitable. La suma total de energía utilizable en el universo accesible es finita. Y una vez que se ha usado, se ha convertido en calor residual, se ha disipado en el vacío frío del espacio, se acabó. No hay más. No puedes reaprovecharla porque no hay gradiente de temperatura para impulsionar un motor térmico. Todo está en equilibrio. Entonces, cada esfuerzo de ingeniería, cada megaestructura, cada civilización, cada pensamiento y acción y creación, es solo un retraso insignificante en el camino hacia el equilibrio térmico final. Estamos comprando tiempo, nada más. Y el precio que pagamos es la entropía. Cada segundo de existencia organizada, cada momento de estructura y complejidad, se paga con un aumento correspondiente en el desorden del universo. Estamos acelerando el final incluso mientras intentamos posponerlo. Hay algo profundamente inquietante en esta realización. Significa que no hay escape, no hay victoria final, no hay estado permanente de trascendencia o iluminación. No importa cuán avanzados nos volvamos, cuánto conozcamos, cuánto creemos, cuánto hagamos, el resultado final es el mismo. Silencio. Oscuridad. Frío. El universo no se preocupa por nuestras ambiciones, no preserva nuestros logros, no recuerda que alguna vez existimos. La escala de tiempo en la que operamos, los pocos miles de millones de años que las estrellas brillan y la vida es posible, es una fracción infinitesimal de la vida útil del universo. Si el universo fuera un libro, nuestra era sería menos que un carácter en la primera página. Y sin embargo, construimos. Creamos. Nos esforzamos. ¿Por qué? No hay respuesta cósmica a esta pregunta. El universo no proporciona un propósito inherente. El propósito, en la medida en que existe, es algo que imponemos nosotros, localmente, temporalmente. Valoramos la vida, la conciencia, la experiencia, la creación, no porque el universo las valore, sino porque somos el tipo de sistemas que valoran estas cosas. Somos patrones complejos de materia y energía que se autoperpetúan, que mantienen su organización contra el aumento de la entropía, al menos temporalmente. Y mientras lo hacemos, experimentamos, pensamos, sentimos, creamos significado. Pero esta creación de significado es local y transitoria. No se extiende a la escala del cosmos ni persiste en la escala del tiempo cosmológico. Es como escribir un poema en la arena de una playa. Por un momento, el poema existe, tiene estructura, tiene significado. Pero la marea viene, las olas lo borran, y la arena vuelve a ser solo arena. El universo es la playa, y nosotros somos los poemas. Existimos brevemente, luego nos borramos, y nada permanece para indicar que alguna vez estuvimos allí. Las esferas de Dyson, entonces, no son ascensiones hacia la divinidad o la inmortalidad. Son catedrales en un barco que se hunde. Son esfuerzos patéticos, en el sentido original de la palabra, llenos de patos, de construir algo permanente en un universo que no permite la permanencia. Podemos construir estructuras alrededor de las estrellas, podemos capturar su energía, podemos crear civilizaciones que duran millones o incluso miles de millones de años. Pero en la escala del tiempo termodinámico, esto no es nada. Es un parpadeo. Un suspiro.
Un momento fugaz de orden en un océano de entropía creciente. Y quizás eso es aceptable. Quizás no necesitamos permanencia cósmica para que nuestras vidas y obras tengan valor. Quizás el valor es intrínseco al momento, a la experiencia, al proceso de creación mismo, no al resultado final. Un poema es valioso incluso si será olvidado. Una vida es significativa incluso si termina. Una civilización tiene valor incluso si eventualmente se apagará. Estas cosas son valiosas no por su permanencia, sino porque son expresiones de complejidad, conciencia, intención, en un universo que generalmente carece de estas cualidades. Pero debemos ser honestos sobre lo que estamos haciendo. No estamos construyendo hacia algún futuro glorioso e ilimitado. Estamos comprando tiempo. Estamos creando paquets de orden que eventualmente decaerán. Estamos encendiendo velas en una habitación que lentamente se oscurece, sabiendo que eventualmente todas las velas se apagarán. Y está bien sentir el peso de eso, sentir la tristeza de la finitud, el vértigo de la insignificancia cósmica. Estas son respuestas apropiadas a la realidad de nuestra situación. No son defectos de perspectiva, son reconocimientos de la verdad. La física no ofrece consuelo. No hay Deus ex machina esperando en las ecuaciones para salvarnos del destino termodinámico. No hay escape en universos paralelos o en dimensiones superiores. Estos son, en el mejor de los casos, especulaciones sin evidencia y en el peor, fantasías de evasión. La física que conocemos, la física que ha sido probada en millones de experimentos, que ha predicho fenómenos que luego se confirmaron, que ha demostrado una y otra vez ser una descripción confiable de la realidad, esta física es clara. La entropía aumenta. Las estrellas se apagan. El universo se enfría hacia el equilibrio. No hay vuelta atrás. No hay reinicio. No hay segunda oportunidad. Entonces, cuando contemplamos construir una esfera de Dyson, cuando imaginamos envolver nuestra estrella con una megaestructura de dimensiones incomprensibles, deberíamos hacer una pausa y preguntarnos, ¿para qué? No en el sentido de que obtendremos de ella más energía, más espacio, más tiempo. Eso es claro. Sino en el sentido más profundo, ¿por qué nos molestamos cuando sabemos cómo termina? ¿Qué estamos realmente tratando de lograr en un universo que inevitablemente borra todo logro? La respuesta, si es que hay una, no puede venir de la física. La física describe cómo funciona el universo, no por qué deberíamos preocuparnos. Esa es una pregunta para la filosofía, para la ética, para cada individuo que reflexiona sobre su propia existencia. Y las respuestas serán diversas, personales, tal vez contradictorias. Algunos dirán que el esfuerzo es su propia recompensa, que el proceso de construcción, de creación, de comprensión, es valioso independientemente del resultado. Otros dirán que debemos maximizar el bienestar y la experiencia mientras podamos, creando tanto placer, belleza, significado como sea posible antes del inevitable final. Otros pueden caer en la desesperación, concluyendo que si nada persiste, nada importa. Pero incluso en la desesperación, hay algo de valor. Hay honestidad. Hay coraje en enfrentar la realidad sin adornos, sin consuelos falsos. El universo es indiferente a nosotros, sí. Somos efímeros en la escala cósmica, sí. Nuestros mejores esfuerzos son temporales, sí. Pero reconocer estas verdades no nos disminuye. De hecho, puede darnos una claridad que de otro modo faltaría. Podemos dejar de perseguir fantasías de inmortalidad cósmica y en su lugar enfocarnos en lo que es alcanzable, en lo que es real, en lo que importa a escala humana. Las esferas de Dyson, si alguna vez se construyen, no serán monumentos a la trascendencia. Serán monumentos a la terquedad,
a la negativa de una especie consciente a aceptar silenciosamente su insignificancia. Serán declaraciones de que, aunque sabemos que el universo eventualmente nos borrará, aún elegimos construir, crear, existir con la mayor intensidad posible durante el breve tiempo que tenemos. Hay algo conmovedor en eso, algo noble en la futilidad. Como Sísifo empujando su roca cuesta arriba, sabiendo que rodará hacia abajo de nuevo, pero empujando de todos modos porque esa es la naturaleza de su existencia. Pero también debemos resistir la tentación de romantizar la futilidad. No es noble por sí misma. Es solo futilidad. El universo no nos aplaude por nuestros esfuerzos. No hay audiencia cósmica, ni juicio final, ni preservación de la memoria. Lo que hacemos importa solo para nosotros, solo ahora, solo localmente. Y eso es suficiente porque es todo lo que tenemos. Pero no debemos engañarnos pensando que es más que eso. Cuando miramos al cielo nocturno y vemos las estrellas, estamos viendo luz que ha viajado durante años, décadas, siglos. Algunas de esas estrellas ya están muertas, agotaron su combustible y colapsaron mientras su luz aún viajaba hacia nosotros. Estamos viendo fantasmas, ecos de estructuras que ya no existen. Y en el futuro distante, si alguna inteligencia sobrevive lo suficiente para mirar al cielo, verán aún menos estrellas. Las galaxias distantes habrán cruzado el horizonte causal, sus imágenes congeladas permanentemente en el tiempo en el que cruzaron, su luz tan desplazada hacia el rojo que es indetectable. El cielo se oscurecerá lentamente hasta que solo queden las estrellas del grupo local, y eventualmente incluso esas se apagarán. Es un proceso de empobrecimiento, una pérdida lenta de complejidad y estructura. El universo comenzó en un estado de baja entropía, altamente ordenado, en el Big Bang. Toda la masa y energía estaban comprimidas en un punto, o al menos en una región increíblemente pequeña. A medida que se expandió y se enfrió, se formaron estructuras, primero partículas fundamentales, luego átomos, luego estrellas y galaxias. La gravedad juntó la materia, creando regiones de alta densidad rodeadas por vacío. Y en estas regiones de alta densidad, en los interiores calientes de las estrellas, en las superficies templadas de los planetas, se formaron estructuras aún más complejas. Moléculas, células, vida, conciencia. Pero todo esto es una desviación temporal del camino hacia el equilibrio. La gravedad crea estructura local al costo de aumentar la entropía global. Las estrellas brillan, irradiando entropía al espacio en forma de luz. Los agujeros negros tragan materia ordenada y emiten radiación térmica desordenada. Cada proceso que crea orden local contribuye al desorden global. Y en el balance final, el desorden gana. El equilibrio es el estado final, el atractor termodinámico hacia el que todo sistema evoluciona en ausencia de influencias externas. Y para el universo como un todo, no hay influencias externas porque no hay afuera. Entonces, la historia del universo es una historia de lucha contra la entropía, sabiendo que la lucha está perdida desde el principio. Es una tragedia en el sentido clásico. El final está predeterminado, inevitable, pero el drama está en cómo los personajes responden a su destino. Nosotros somos los personajes, el universo es el escenario, y las leyes de la física son el guión que no podemos reescribir. Las esferas de Dyson, en este contexto, son actos de desafío. Son intentos de extender la escena, de alargar el acto, de retrasar el telón final. No cambian el resultado, pero cambian la duración, la intensidad, la experiencia del viaje. Y tal vez eso sea suficiente. Tal vez no necesitamos un final feliz para que la historia valga la pena ser contada. Tal vez la valentía está en continuar incluso cuando sabes el final, en construir sabiendo que será destruido, en encender luces sabiendo que se apagarán.
Pero también debemos tener cuidado de no caer en el nihilismo. El hecho de que todo eventualmente termine no significa que nada importe ahora. De hecho, la finitud es lo que da valor a las cosas. Si tuviéramos tiempo infinito, cada momento sería intercambiable, cada acción podría posponerse indefinidamente. Es la escasez del tiempo lo que hace que sea precioso. Es la inevitabilidad de la muerte lo que hace que la vida sea significativa. Esto es cierto tanto para los individuos como para las civilizaciones, tanto para los planetas como para el universo. Entonces, en lugar de ver la muerte térmica como una anulación del significado, podríamos verla como su fundamento. Las cosas importan precisamente porque son temporales. Los momentos son valiosos porque no pueden repetirse. Las experiencias tienen peso porque sabemos que terminarán. Y si esto es cierto para una vida humana de décadas, también es cierto para una civilización de miles de millones de años, incluso para un universo de billones de años. La escala cambia, pero el principio permanece. Cuando construimos una esfera de Dyson, no estamos derrotando a la entropía. Estamos participando en ella. Estamos tomando una estrella, una estructura relativamente ordenada, y usándola para crear estructuras aún más complejas, hábitats, máquinas, mentes. Pero en el proceso, estamos disipando energía, aumentando la entropía global, acelerando el camino hacia el equilibrio. Es paradójico, la creación de orden local requiere la creación de desorden global. No puedes tener uno sin el otro. Son dos caras de la misma moneda termodinámica. Y aquí está la última ironía. La capacidad de construir una esfera de Dyson, la inteligencia y la tecnología necesarias para tal hazaña, son ellas mismas productos de la entropía. La complejidad que llamamos vida y conciencia surgió porque el universo está lejos del equilibrio. Solo en un sistema fuera de equilibrio, con flujos de energía y gradientes de temperatura, puede surgir la complejidad. Si el universo hubiera comenzado en equilibrio térmico, nunca habría habido estrellas, planetas, vida, inteligencia. La existencia misma de entidades capaces de contemplar la construcción de megaestructuras es una consecuencia de la segunda ley, del hecho de que la entropía aumenta con el tiempo. Entonces, somos productos del mismo proceso que eventualmente nos destruirá. El universo nos creó como parte de su viaje hacia el equilibrio, y nos consumirá cuando ese viaje esté completo. No hay separación entre nosotros y el cosmos. No somos observadores externos mirando un proceso ajeno. Somos partes integrales del proceso mismo. Nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras construcciones, todas son expresiones del flujo de entropía a través del espacio-tiempo. Esta perspectiva puede ser liberadora o aterradora, dependiendo de tu disposición. Liberadora porque elimina la presión de tener que lograr permanencia, de tener que dejar un legado eterno. No puedes, así que puedes dejar de preocuparte por ello. En su lugar, puedes enfocarte en el presente, en la experiencia inmediata, en los proyectos y relaciones y creaciones que te dan significado ahora, sin la carga de tener que justificarlos contra un estándar cósmico. Aterradora porque elimina la red de seguridad del significado objetivo. No hay autoridad superior que valide tus elecciones, no hay propósito cósmico que te guíe, no hay recompensa final esperándote. Estás solo, en un sentido existencial, responsable de crear tu propio significado en un universo indiferente. Pero tal vez esta soledad es también una forma de libertad. Si el universo no nos dice qué hacer, entonces somos libres de elegir. Si no hay guión cósmico, entonces podemos escribir el nuestro. Si no hay juicio final, entonces podemos experimentar, fallar, intentar de nuevo, sin la amenaza de condenación eterna. La falta de significado inherente es una página en blanco, no una sentencia de muerte.
Es una invitación a crear, no una orden de cesar. Y tal vez eso sea lo que deberían representar las esferas de Daisen, si es que alguna vez se construyen. No debemos verlas como intentos de conquistar el cosmos o de lograr la inmortalidad. Deberíamos verlas como obras de arte a escala estelar, expresiones de la audacia humana, manifestaciones de nuestra negativa a ser consumidos pasivamente por la entropía. No cambian el resultado final, pero cambian la historia. Añaden un capítulo que de otro modo no existiría. Y ese capítulo, por breve que sea en términos cósmicos, tiene valor porque lo hicimos nuestro. Cuando miramos las estrellas y soñamos con envolverlas con megaestructuras, estamos expresando algo fundamental sobre lo que significa ser humano, o más generalmente, lo que significa ser un sistema complejo consciente. Estamos expresando el deseo de comprender, de controlar, de crear. Estos deseos no son irracionales, incluso si sus objetos finales son inalcanzables. Son parte de lo que somos, parte de cómo operamos en el mundo. Y honrar estos deseos, perseguirlos hasta donde podamos, es una forma de honrar nuestra propia existencia. Pero también debemos templar estos deseos con honestidad. Debemos reconocer los límites, las imposibilidades, los muros contra los que inevitablemente chocaremos. La quiebra de materiales nos dice que el universo no tiene suficientes ladrillos para nuestras catedrales. La dictadura del calor nos dice que cuanta más energía usamos, más nos ahogamos en nuestro propio calor residual. El muro de la causalidad nos dice que incluso con energía ilimitada, permanecemos atrapados en burbujas aisladas de espacio-tiempo. Y el silencio térmico nos dice que todo esfuerzo es temporal, todo logro es efímero, todo eventualmente será borrado. Estas no son derrotas de la imaginación humana. Son realidades físicas, tan inmutables como la gravedad, tan inevitables como el paso del tiempo. Reconocer estas realidades no es derrotismo. Es realismo. Y el realismo, enfrentado honestamente, puede ser una base más sólida para la acción que la fantasía. Si sabemos que tenemos tiempo limitado, podemos usarlo más sabiamente. Si sabemos que nuestros recursos son finitos, podemos ser más cuidadosos en cómo los gastamos. Si sabemos que eventualmente terminará, podemos apreciar más profundamente mientras dura. La conciencia de la mortalidad, ya sea personal o cósmica, puede agudizar la experiencia, hacerla más vívida, más preciosa. Entonces tal vez la lección de las esferas de Daisen no es que deberíamos construirlas, ni que no deberíamos. Es que deberíamos entender lo que significan. Son símbolos de ambición, pero también de futilidad. Son testamentos de nuestra inteligencia, pero también de nuestra ignorancia de las escalas cósmicas. Son hermosas en su audacia, pero trágicas en su inevitabilidad. Son, en resumen, muy humanas, grandes en concepción, limitadas en ejecución, destinadas desde el principio, pero dignas de intento de todos modos. El universo es un lugar vasto, frío, indiferente, que se apresura hacia el equilibrio térmico a una velocidad dictada por las leyes implacables de la termodinámica. Dentro de este universo, por un breve momento, surgieron estructuras complejas que podían pensar, sentir, crear. Una de estas estructuras, nuestra especie, miró a las estrellas y soñó con envolverlas, con capturar su energía, con construir hogares en el vacío. Es un sueño hermoso, en su propia manera imposible. Y aunque el sueño nunca se realice completamente, aunque las leyes de la física lo prohíban, el hecho de que podamos soñarlo, que podamos contemplarlo, que podamos hacer los cálculos y entender las barreras, es en sí mismo notable. Somos polvo de estrellas que se ha organizado lo suficiente como para preguntarse sobre las estrellas.
Somos patrones temporales en el flujo de la entropía que han desarrollado la capacidad de reflexionar sobre su propia temporalidad. Somos, durante un momento fugaz en la vida del cosmos, el universo consciente de sí mismo. Y en ese momento fugaz, podemos elegir cómo actuar, qué construir, qué valorar. Las esferas de Daisen, reales o imaginadas, son parte de esa elección. Son expresiones de lo que valoramos: comprensión, poder, persistencia, creación. Que eventualmente sean borradas por la marea de la entropía no las hace sin sentido. Las hace parte de la historia cósmica, breves notas en una sinfonía que eventualmente se desvanecerá en silencio. Y tal vez eso es todo lo que podemos esperar. No permanencia, sino participación. No victoria sobre la entropía, sino colaboración temporal con las fuerzas que eventualmente nos deshacen. No escape de la mortalidad cósmica, sino aceptación de ella, combinada con una determinación de hacer que el tiempo que tenemos sea tan rico, tan complejo, tan significativo como podamos. Las esferas de Daisen son catedrales, sí. Y las construimos en un barco que se hunde, sí. Pero mientras el barco aún flota, mientras aún hay tiempo, construimos de todos modos. Porque eso es lo que hacen las catedrales. Dan forma a nuestros valores, albergan nuestros rituales, se alzan contra el cielo como declaraciones de lo que importa para nosotros. Y cuando el barco finalmente se hunda, cuando las aguas del equilibrio térmico cierren sobre todo, las catedrales se hundirán con él. Pero habrán existido. Y eso, por breve que sea, es algo. Es todo.